En las colinas de Granada, donde las casas blancas se mezclan con el cielo y el sonido de las guitarras flamencas parece flotar en el aire, nació la historia de Alejandro, un hombre marcado por la memoria de su padre y por un destino que no eligió, pero que lo acompañó como una sombra fiel. Alejandro había crecido en un pequeño pueblo, donde todos conocían los secretos de todos. Su padre, don Manuel, había sido albañil, un hombre fuerte, de manos duras y mirada cansada, pero lleno de dignidad. Era de aquellos hombres que nunca lloraban en público, pero que en las noches de verano, cuando pensaba que nadie lo veía, se quedaba mirando las estrellas con los ojos húmedos como si hablara con alguien que ya no estaba. Cuando Alejandro cumplió 15 años, su vida cambió. La crisis económica obligó a muchos hombres del pueblo a emigrar a Alemania, Francia o Suiza. Manuel fue uno de ellos. La despedida fue rápida, seca, sin abrazos prolongados, porque en aquella época los hombres no mostraban tanta emoción. Alejandro solo escuchó la voz firme de su padre. Cuida de tu madre, sé el hombre de la casa. Pasaron los años y las cartas de Manuel llegaban con billetes escondidos y palabras que intentaban sonar alegres, pero que siempre dejaban un vacío entre las líneas. Aquí hace frío, hijo, más frío que en Sierra Nevada en invierno. Pero no te preocupes, pronto volveré. La promesa de volver se repetía en cada carta, pero los inviernos se convirtieron en décadas. Alejandro creció, trabajó en los olivares, estudió cuando pudo y aprendió a tocar la guitarra flamenca de un viejo vecino. Esa guitarra para él era un puente invisible hacia su padre. Un día, 20 años después de aquella despedida, recibió una llamada. Su padre había muerto en Alemania, solo, en una habitación alquilada. No había podido regresar. Alejandro viajó hasta allí para recoger sus pertenencias. Una maleta vieja, unas botas gastadas y un cuaderno. Ese cuaderno se convirtió en el tesoro más grande de su vida. No eran cuentas de trabajo ni notas de albañilería. Eran poemas. Su padre, aquel hombre que nunca había dicho «te quiero» en voz alta, había llenado páginas enteras con versos dedicados a su familia, a la tierra que dejó a la mujer que amaba y a un hijo al que nunca pudo ver crecer. Alejandro regresó a Granada con ese cuaderno en las manos y con un silencio dentro del corazón. Pasaron semanas antes de que pudiera abrirlo sin llorar. Y cuando finalmente lo hizo, comprendió que la herencia de su padre no eran los billetes enviados desde lejos, sino esas palabras escritas con torpeza, pero con un amor profundo. Comenzó a leer esos poemas en las noches de verano frente a los vecinos del pueblo. Al principio eran pocos, luego decenas. La voz de Manuel volvía a resonar en cada verso, como si al fin hubiese regresado. Alejandro, sin quererlo, se convirtió en la memoria viva de su padre. Con los años recopiló todos los escritos en un libro artesanal que tituló El último viento de Granada. No lo publicó en ninguna editorial, lo dejó en la biblioteca del pueblo con una dedicatoria. Para los hijos que esperan, para los padres que nunca vuelven, para que el viento de nuestra tierra nunca deje de hablar. El libro se convirtió en un secreto compartido. Los jóvenes lo leían y sentían que también hablaba de sus abuelos, de sus tíos que emigraron, de toda una generación que construyó su vida lejos, pero siempre con la mirada en Andalucía. Alejandro, ya anciano, seguía tocando su guitarra en las tardes. Y en cada cuerda resonaba la voz de su padre, aquel hombre que, aunque nunca pudo regresar en vida, lo había hecho en versos, en recuerdos y en un legado que el tiempo no pudo borrar. Y así, en las colinas de Granada, el viento todavía lleva consigo las palabras de un padre ausente y de un hijo que nunca dejó de esperar.